El ácido fólico es una vitamina de tipo hidrosoluble, cumple funciones de la síntesis de ADN y ARN y en el metabolismo de los aminoácidos. Puede darse manifestaciones clínicas de anemia, que al estudiar será anemia de tipo macrocítica. También podemos encontrar glositis, estomatitis, dados en el crecimiento del desarrollo intrauterino y defectos del tubo neural como una espina bífida o una anomalías incompletas como un miromeningocele. También entonces tenemos la cobalamina o vitamina B12, también es una vitamina hidrosoluble fundamental también en la síntesis de ADN y en el metabolismo secundario de los aminoácidos de cadena ramificada. También tenemos la anemia, se puede presentar clínicamente con una anemia de tipo megaloblástica, con glositis, estomatitis y debilidad, y podemos encontrar clínicamente elementos como homocisteína elevada y presencia de ácido metilmolinólico en sangre. El ácido ascórbico, vitamina C, es una vitamina hidrosoluble, es un antioxidante importante, fundamental para la cicatrización. Me puede generar una condición médica que se llama escorbuto, donde se presentan petequias, hemorragias, gingivitis, y es una enfermedad que históricamente le daba a los viajeros que viajaban en barcos por la incapacidad que estos tenían de poder consumir alimentos que tuvieran algún tipo de cítrico, ¿listo? Que es una fuente fundamental de esta vitamina. La vitamina D es una vitamina liposoluble, está involucrada fundamentalmente en el metabolismo del calcio y del fósforo y la fuente principal de vitamina D es el sol, que la deficiencia de esa condición me puede generar raquitismo, me puede generar ensanchamiento epifisiario, que es una condición que se ve radiológicamente y que puede generar incapacidad para caminar. La vitamina E, que es un antioxidante liposoluble, protege las membranas celulares, se puede manifestar como disminución de los reflejos profundos y los trastornos de equilibrio y la marcha. El calcio como mineral, también fundamental para la integridad ósea, es un factor fundamental en la cadena común de la coagulación. La coagulación tiene una vía intrínseca y una vía extrínseca, y el calcio es un cofactor fundamental en esa vía común que ambas tienen. También es muy importante para la contracción muscular. La sarcómera va a permitir la contracción debido a las concentraciones de calcio intracelular que allí se tienen. Algunas bombas intracelulares, por ejemplo, la bomba cerca, es una de las bombas que más permite el almacenamiento de este tipo de sustancias a nivel intracelular. ¿Cómo se va a ver? Como fatiga, con irritabilidad muscular, con tetania, con convulsiones. El cobre, como factor también muy importante en la síntesis de diferentes enzimas y fundamental para el tejido conectivo, y puede generar una anemia, una neutropenia, despigmentación a nivel de la piel, eh, puede también generar cambios a nivel del cabello y poder ver ondas en el cabello de las personas. Y también puede haber que la producción del tejido conectivo y del hueso sea deficiente. En cuanto al hierro, también elemento fundamental para la producción de la hemoglobina. Ya lo veíamos más adelante los efectos que esto tiene y cómo se puede presentar clínicamente. El magnesio, fundamental para la conducción neuromuscular y como cofactor enzimático, y sus alteraciones o su deficiencia principalmente me puede llevar a arritmias, a hipocalcemias e hipocalemias que pueden llegar a ser mortales. El selenio, también un mineral muy importante, sobre todo en la enzima glutatión peroxidasa, importante también para la cadena respiratoria. Me puede generar cardiomiopatías, miositis y una distrofia ungueal. El zinc es tal vez el cofactor más usado en procesos de tipo enzimático, en diferentes tipos de fosfatasa alcalina, la polimerización del ADN y el RNA, y me va a generar condiciones específicas como por ejemplo retraso en la cicatrización de heridas, trastornos para el gusto, fallas en el crecimiento o una pubertad retrasada en algunos casos.
El flúor también fundamental para la formación y fortalecimiento de los huesos y de la dentina y puede darse signos clínicos de deficiencia cuando hay caries. El yodo es fundamental para la síntesis de hormonas tiroideas, para la tiroxina, que es una hormona fundamental en los procesos de tipo enzimático, también para la activación de la sodio ATPasa. También entonces ahí vamos a encontrar que puede generar a nivel del recién nacido animalidades congénitas, retardo mental, hipotiroidismo. Ya por entrándonos pues en materia con lo que hoy nos vamos a enfrentar, vamos a hablar de los conceptos generales sobre nutrición infantil. Entonces, primero que todo, definamos qué es crecimiento. El crecimiento es pues, tal vez el elemento más fundamental que tiene el proceso de la nutrición en la niñez y consiste en el aumento progresivo de la masa corporal dado por el incremento en el número de células y el tamaño de estas. El crecimiento se da desde la concepción de ese nuevo ser hasta la adolescencia. En la adolescencia van a haber dos momentos donde van a haber cambios de tipo hormonal, psicológico, mental y biológico que va a marcar el inicio de la adultez. Y definitivamente es un proceso que es inseparable los factores tanto ambientales como la carga genética que esa persona tiene para poderse enfrentar a esto. No quiere decir que aquellos elementos que vienen y provienen de la nutrición son fundamentales para que ese potencial genético que esa persona tenga se desarrolle de la mejor manera. Entonces, los primeros 1000 días que una persona se va a enfrentar a, en su proceso de desarrollo serán fundamentales para el resto de la vida. El ser humano pasa alrededor de más o menos 270 días en nivel uterino y allí va a depender de cómo se nutra esa madre para que ese potencial genético que ese niño tenga sea el mejor, para que esa reserva cognitiva, ese neurodesarrollo que ese niño tenga, se desarrolle a plenitud. Cuando hay deficiencias, cuando hay problemas, cuando hay comorbilidades en el embarazo, estas se pueden ver trocados y ese potencial que ese nuevo ser humano tiene también se puede ver mermado. Luego va a pasar 365 días ese niño en ese primer año, en un primer momento, alimentación exclusiva con leche materna y luego otros 365 días donde vamos a hablar de la alimentación complementaria y cómo debe de ser este proceso y estas pautas en general en la alimentación de ese niño. ¿Cuáles son los principales determinantes del crecimiento? Ya lo hablábamos, ese potencial genético y epigenético que esa persona tiene. También juega fundamentalmente los factores de tipo socioeconómicos, porque no será lo mismo aquellos niños que tengan acceso o que aquellas familias que tengan acceso a una alimentación de tipo balanceada, variada, a aquellos que realmente pueden consumir menos comida. Aquellos factores de tipo higiénico y sanitarios, no será lo mismo aquellos que tienen la posibilidad de tener fuentes de agua potable eh, a aquellos que tienen que recurrir a fuentes secundarias contaminadas. Y los factores de tipo nutricional, que si esa madre en el proceso de concebir ese niño tuvo una consejería nutricional, se suplementó meses antes, al menos 6 meses antes, para evitar deficiencias de vitaminas, algunas deficiencias de algunos minerales que pueden hacer falta en ese proceso del embarazo, van a permitir que sea una gestación satisfactoria, que disminuyan, por ejemplo, algunos factores de tipo patológico, una preeclampsia, una diabetes gestacional, son elementos que desde la nutrición nosotros podemos evitar. Y los factores postnatales, las condiciones en que ese niño nace, también le va a permitir alimentarse de forma autónoma o va a necesitar tal vez ayuda. Entonces aquellos niños que por ejemplo tienen problemas para la succión, que tienen problemas para tragar o para coordinar la respiración y la deglución, tal vez van a permitir que, no van a permitir que ese potencial genético que esa persona tenga se desarrolle de la mejor manera.
Los primeros días vienen, de los primeros 1000 días de ese niño vienen dados por esa programación fetal, esos elementos, ese potencial epigenético que esa persona tiene, y de allí tener una nutrición adecuada va a permitir tener la mejor versión de esa persona, de lo que su padre y su madre le heredaron y que esa nutrición le va a permitir generar de la mejor manera. Listo. Allí se genera un concepto y es que desde ese primer momento ese niño va a tener unas pautas genéticas y epigenéticas que van a dar origen a elementos que van a ser protectores como factores de tipo de riesgo en el proceso de curso de vida que esa persona va a tener. Esos primeros 1000 días van a determinar elementos muy importantes como el riesgo metabólico que esa persona va a tener en la vida adulta. Si, por ejemplo, si yo soy hijo de una madre que tuvo una diabetes gestacional, me voy a desarrollar, por ejemplo, en percentiles ecográficos muy altos, por encima del 90-95%, del percentil 90-95. ¿Eso qué quiere decir? Que ese niño posiblemente es un niño macrosómico, es un niño que va a pesar tal vez más de 3.500 gramos a la hora de nacer y es un niño que va a necesitar, por ejemplo, suplencia de líquidos glucosados, va a ser un niño que va a tener mayor riesgo de obesidad infantil, va a ser un niño que va a tener mayor riesgo de obesidad en la vida adulta, es un niño que posiblemente va a tener mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente enfermedades de tipo cardiovascular. Es un niño que posiblemente no va a desarrollar su mayor potencial. Y esto en nuestra sociedad lo estamos viendo cada día más. Cada día más vemos mayor cantidad de personas en edades más tempranas con tasas de obesidad más altas. Y esto tiene consecuencias en un futuro. Y nosotros como médicos estamos llamados a tomar medidas de atención en la comunidad, educar a la comunidad en la manera adecuada en que pueden diversificar su dieta, en la manera adecuada en que pueden mejorar su alimentación, en la manera en que esas personas comprendan el efecto que está teniendo su alimentación en ese futuro que están poniendo en sus hijos. ¿Listo? Entonces, también poniendo otro ejemplo, si yo soy hijo de una madre desnutrida, posiblemente voy a ser un recién nacido que sea desnutrido y en la adultez ese niño desnutrido puede tener también dos vías, que sea o un adulto que también está desnutrido o es un adulto que es obeso. Listo, su cuerpo nunca va a estar en el uno o en el otro y va a generar mayor cantidad de problemas. También está demostrado que aquel hijo de madre desnutrida tiene un mayor riesgo de morir en el primer año de vida. Un indicador de que una sociedad está mejorando su calidad de vida y que se mide por diferentes índices. Uno muy famoso, por ejemplo, es el índice Gina, es la atención de las madres, del trabajo de parto de madres, la mortalidad materna y la mortalidad neonatal. Listo. Una sociedad donde sus madres y niños mueren es una sociedad que se considera que no está desarrollándose de la mejor manera. ¿Por qué? Porque estamos teniendo tal vez mayor atención en otros elementos y no estamos teniendo en cuenta en ese primer momento donde se necesita tanta atención en salud. Entonces, ¿cómo se evalúa el crecimiento en un niño? Existen diferentes indicadores, los vamos a ir viendo y desarrollando a medida que vamos hablando de diferentes sesiones, pero a grandes rasgos existen indicadores tanto clínicos, bioquímicos, alimentarios, socioeconómicos y antropométricos que podemos tener en cuenta. Les hablaré hoy de algunos tipos de medida. En la siguiente clase, para que esto quede más afianzado, les comentaré cómo se mide, por ejemplo, el peso, la talla, qué elementos podemos usar en una consulta, qué elementos idealmente serían los mejores para poder medir diferentes composiciones corporales y demás,
pero hoy voy a hablarles un poquito de los conceptos que tenemos que tener en cuenta, tanto en el lactante, en el recién nacido, en lactante y en el niño en general. Entonces, indicadores clínicos de que un niño está entrando en signos de desnutrición. Aquellos niños que sufren algún tipo de dermatitis, algún tipo de despigmentación de su piel, también pueden generar edema y ese edema por desnutrición ir generando la caída de la piel. Eh, También pueden generar edemas o pueden generar, por ejemplo, una barriga prominente, que puede esas barrigas prominentes pueden ser muy ricas en tejido adiposo, hablamos de obesidad, o cuando están distendidos por acumulación de líquidos, por ejemplo, en desnutriciones por marasmo y kwashiorkor, principalmente kwashiorkor, eh, que es un tipo de desnutrición pues, en niños. Ya luego más adelante hablaremos de eso cuando empecemos a hablar del escolar y demás. Cuando un signo clínico indirecto también de una enfermedad de tipo metabólica viene siendo la pigmentación, la hiperpigmentación en pliegues. Cuando estamos hablando en la nuca, en las axilas, en la ingle, este signo que se llama la acantosis nigricans habla de que esa persona posiblemente tiene una resistencia a la insulina y tal vez su cuerpo no está manejando adecuadamente las glicemias y demás. También cómo evalúo por qué indicadores bioquímicos puedo ayudarme para evaluar el tipo de nutrición con la albúmina. La albúmina es la proteína más importante en la osmolaridad del ser humano. Eh, Me va a permitir mantener o contener el contenido de la sangre que es fundamental para transportar diferentes sustancias y es un indicador importante en este elemento. También puedo, por medio de un hemograma, saber si una persona está desnutrida o no. Y los indicadores alimentarios, entonces, por ejemplo, contar en un diario de frecuencia de consumo o tratar de recordar en las últimas 24 horas qué ha consumido esa persona para poder saber cómo son sus hábitos alimenticios. También mediante las medidas antropométricas, entonces está la medida del perímetro cefálico, el perímetro del brazo, la talla, el peso. Ahorita más adelante hablaremos cómo la talla y el peso me pueden hablar si este niño está pasando por una desnutrición aguda, por una desnutrición crónica y cómo eso se debe de abordar desde ahora. ¿Por qué les hablo yo desde esto en este momento de sus carreras? Para que ustedes queden sensibilizados de la importancia que nosotros como médicos en un primer nivel, en un espacio rural, yo puedo intervenir de una manera adecuada a ese niño con medidas tan simples como una cinta métrica. Con una cinta métrica yo poder darme cuenta, darme cuenta de diferentes características como que ese niño no está creciendo adecuadamente con los percentiles para la edad que tiene, están indicados en el país y poderlo interpretar e intervenir adecuadamente. Afortunadamente, nuestro plan de salud tiene cubierto todos aquellos elementos que compone el manejo de la desnutrición aguda y están casi todas las instituciones de salud están prestas a atender ese tipo de urgencias porque un niño que ustedes detectan que tiene algún tipo de desnutrición y que la están sospechando, ese niño posiblemente, eso es un signo indirecto, perdón, un signo directo de que ese niño está sufriendo algún tipo de maltrato. Entonces, medidas antropométricas importantes a tener en cuenta, el peso, la longitud de estatura de ese niño, el perímetro cefálico, el perímetro de la cintura y los pliegues cutáneos cuando se cuenta con el dispositivo. ¿Qué indicadores antropométricos me permiten saber que ese niño está llegando a un peso, a una condición que debe ser corregida? Es un niño que tiene en la relación peso-edad, me habla de que ese niño tiene desnutrición global. O sea, es un niño que ha sufrido desnutrición crónica y que ha sufrido reagudizaciones. Cuando hablamos del indicador talla-edad, hablamos de que ese niño o ese paciente está en una desnutrición crónica. El peso talla me habla de desnutrición aguda. El índice de masa corporal sobre la edad también me habla de una desnutrición aguda. El, la medición de la circunferencia braquial
también me habla de una nutrición aguda. El perímetro cefálico sobre la edad me hablará del desarrollo, el momento del desarrollo que ese niño tiene y algunos indicadores también me pueden indicar cómo está la composición corporal de ese niño para su edad. Entonces, elementos fundamentales y muy importantes. Todo niño cuando nace debe de pesarse. ¿Por qué? Porque es un indicador de riesgo de mortalidad neonatal. Un niño que pesa menos de 2.000 gramos es un niño que posiblemente no va a nacer en un pueblo. Posiblemente, puede pasar, pero ojalá que no. ¿Por qué? Porque ese niño, al pesar tan poco, posiblemente es un niño que sea prematuro, eh, o un niño que tenga una restricción del crecimiento intrauterino y puede tener complicaciones, puede tener inmadurez en su desarrollo. Listo. Cuando yo tengo un prematuro que tiene menos de 36 semanas, eso se debe corregir el peso para la gestacional hasta los 24 meses. ¿Esto qué quiere decir? Ese niño se va a demorar más o menos 2 años para alcanzar a sus pares que nacieron a término. Eso es muy, muy importante que lo conozcamos porque existen estrategias en Colombia, como por ejemplo el programa Canguro, que ayuda a vigilar estrictamente ese tipo de elementos para que sea ese niño logre y se iguale a sus pares para tener un crecimiento y un neurodesarrollo adecuado. Los indicadores antropométricos, la talla al nacer, tiene tiene una fuerte asociación con el perímetro cefálico para hablarme del desarrollo cerebral. Existen escalas que luego aprenderán cuando estén en pediatría que me permiten saber a mí la madurez del sistema nervioso central que ese niño tiene y me habla también indirectamente de cómo ha sido nutricionalmente ese proceso en la madre. Tiene un fuerte valor predictivo también sobre poder evaluar la masa magra y cuando un niño tiene una talla al nacer de más de 50 centímetros podría considerarse como una nueva meta a lograr en salud pública porque aquellos niños que logran esa talla son niños que su potencial genético puede generar elementos mucho mejor y tener un individuo que le aporte biológicamente a la sociedad eh, todo su potencial de la mejor manera. Entonces, elementos muy importantes cuando yo voy a indicar eh, nutricionalmente a un niño. Cuando un niño nace, yo tengo que educar, insistir, promover la lactancia materna exclusiva hasta los primeros 6 meses. Tristemente en Colombia, las mujeres solo lactan entre los primeros 2 a 3 meses. ¿Cuál es el problema? El problema es que la lactancia materna cumple con todos los requisitos para tener un niño que tenga fortalecido en sus primeros 6 meses su sistema inmune. Es la clave fundamental para un mejor neurodesarrollo. Miren, se ha estudiado que un niño que recibe lactancia materna en los primeros 6 meses de vida y que continúa con alimentación complementaria de lactancia materna en su primer año, es un niño que tiene, eh, comparado con sus pares, un IQ más alto. Es un niño que, su capacidad para enfrentarse al medio va a mejorar mucho más. Aquellos niños que tienen adecuado control prenatal, que estén dentro de un espacio que sea libre de humo, que tengan condiciones higiénicas completas, la vacunación fundamental para evitar enfermedades en los primeros meses de vida. Miren que existen estrategias como vacunar con la DPT, que es la vacuna de la difteria, la difteria, el pertussis, el tétanos, para evitar su transmisión en el proceso de los primeros meses de vida. Y fundamental también que todos los niños tengan acceso oportuno a los programas de salud para que se puedan enrutar en los procesos que se llevan a cabo. ¿Cómo se promueve un crecimiento infantil adecuado? Una lactancia materna exclusiva mínimo hasta los 6 meses, una alimentación complementaria que sea fortificada, ya vamos a hablar un poquito de eso, y un adecuado control del crecimiento y desarrollo. Y también promover, tanto en esa madre, en ese padre y en ese niño, unos hábitos de vida saludables. Si yo como familia promuevo y tengo hábitos de vida saludable, realizo actividad física de forma regular, ya discutíamos en la primera clase cuánto y cómo, y eso yo logro adaptarlo a mi estilo de vida, vas a mejorar tu rendimiento, vas a mejorar tu capacidad de concentración,
vas a mejorar tu función cardiovascular, tu función pulmonar, vas a añadirle días a tu vida, ¿sí? Y poder disfrutar de una vida más saludable. Disminuye el riesgo de enfermedades crónicas nutricionales, enfermedades crónicas no transmisibles y fundamental, disminuye el riesgo de desarrollar obesidad. No estoy en contra de los gordos, pero existen maneras, equipos, personas, especialistas que pueden ayudar a las personas a disminuir de peso y que todas estas condiciones de carga de enfermedad puedan disminuir y puedan vivir su vida de una manera plena, sin enfermedad. Entonces, ¿cómo debe ser la alimentación en un hogar infantil de un niño? ¿Cómo debe ser la disposición o la repartición en el día de la alimentación de ese niño? El desayuno, que sea más o menos el 20% de los alimentos, le aporte el 20% de la energía que ese niño va a necesitar en el día. La media mañana un 15%, el almuerzo un 30%, el refrigerio un 15%, la cena un 20%. ¿Será que necesita merienda? No, realmente es algo que se discute, que realmente no hay un consenso y tal vez no sea el mejor momento. Entonces, ¿yo cómo puedo explicarle rápidamente a cualquier persona de cualquier nivel educativo cómo debe alimentarse? Le puedo hablar de la mano. La mano como un elemento importante para las porciones que yo necesito. Entonces, por ejemplo, la falange distal de mi dedo índice puede ser la cantidad de mantequilla que yo debo consumir en el día. La falange distal de mi pulgar me habla de la cantidad de azúcar que yo debo de consumir en el día. El puño cerrado será la equivalencia para hablar de la cantidad de carbohidratos que debo de tener en mi dieta. La palma de la mano hablará de la cantidad de proteína de origen animal o leguminosos o granos que debo de consumir en el día. Y para hablar de una cantidad segura para un niño de, por ejemplo, de un elemento que puede ser ocasional como un helado, un puño cerrado será la cantidad específica que ese niño requiere en su día. ¿Cuánto es la capacidad gástrica de un niño? A medida que el niño crece, el tamaño de su estómago empieza a crecer. Empezará como una pequeña ciruela, entre 10 a 20 mililitros. Cuando llegue el primer año, eh, será 10 veces mayor, 200 mililitros. Y cuando ya sea un escolar, tendrá más o menos 500 mililitros de capacidad gástrica. ¿Eso por qué es importante? Porque cuando conocemos este concepto, entendemos por qué, por ejemplo, al recién nacido hay que estarlo alimentando cada 2 horas, porque su capacidad es del tamaño de una ciruela, es muy pequeño. Y ya con el paso del tiempo la cantidad va disminuyendo. Bueno, muchachos, este video lo voy a parar acá. Ya luego en el siguiente momento les hablaré un poco de la dieta complementaria y de la lactancia materna. Les agradezco mucho por su atención y nos vemos en un segundo video.